¿Qué tal? Pedro Sánchez sigue su cronograma de humillaciones que no le cuestan nada porque no tiene vergüenza alguna. Hoy ha ido a ver a Per Aragonés a Barcelona y Aragonés le ha hecho en el careto de todos nosotros a Sánchez un Míriam Nogueras, esa de Junts que quita la bandera española en la sala de prensa del Congreso. Sánchez ha comparecido ante la prensa con la bandera catalana y la española detrás. Bien, y cuando le ha tocado el turno a Aragonés, una funcionaria de la Generalitat ha salido y se la ha llevado por la puerta, la bandera española, claro, no la otra. Es la humillación constante a nuestros símbolos nacionales, la falta de respeto diaria, ante las que el PSOE y Sánchez se han rendido por comer el turrón en Moncloa. Por eso van a despenalizar precisamente las injurias a la corona y a los símbolos nacionales. Sánchez se parte el espinazo, en plan así, ante la señora catalana, pero permite que ellos desprecien la bandera nacional. Es normal, en el felón. El propio Sánchez se espatarra ante la bandera de España, como demostró, lo van a ver hoy de nuevo, en la jura de la princesa o en la apertura de la legislatura. A Sánchez le falta hacer ante la bandera española pues ese gesto genital de su amigo y hasta hace poco protegido Luis Rubiales. ¿Lo imaginan? ¿Se acuerdan? Al lado de la reina. Pues lo mismo. Sánchez le ha regalado a Aragonés, en definitiva, la parafernalia de una visita bilateral entre estados con revista a las tropas y todo, aunque un consejo, los mozos de escuadra vestidos de gala parecen un grupo de llauros, que es de un valencià, que decimos en valenciano, de hortelanos, recogiendo taronchas, naranjas, en la huerta. Un poquito más de, por favor, de pompa y circunstancia, porque la republiquita esta del independentismo, de Junqueras, de Torra y de Aragonés, es una especie de ópera bufa de personajes ridículos, pero peligrosos por racistas y xenófobos. Y su pompa y circunstancia, pues es un poquito de pueblo, ¿para qué nos vamos a engañar? Es lo que tiene pues no haber tenido realmente una historia y habérsela inventado. Cataluña fue siempre el culo insignificante de la corona de Aragón respecto a los reinos de Aragón y Valencia, y sus guerras civiles posteriores entre líderes independentistas, como nos dicen ahora estos, fueron en realidad guerras por España, porque Casanova o Companys, monárquico uno y republicano el otro, eran más españolistas que el del bar Pepe de Despeñaperros. Hoy en San Jaume, o sea, en San Jaime, con un poco de eso que se tocaba a Rubiales que hubiera tenido el presidente, y siendo consciente de que es el presidente del gobierno de España, lo que tenía que haber hecho Sánchez es retirar personalmente a los Nogueras como mínimo la bandera catalana. Pero Aragonés le ha sacado a Sánchez pasta, ¿cómo no? Lo del ingreso mínimo vital. La pasta es lo único que les interesa a estos cuatreros del independentismo. Los Pujol dejaron bien marcada la pauta de cómo robar a España, de cómo robarnos a todos los españoles. Y le ha sacado una ley de plurilingüismo, dicen, para proteger el catalán. Es de coña. En la misma semana en la que una comisión de eurodiputados, con un estonio, un polaco, un alemán, un francés, que parece un chiste, pero no lo es, ha quedado impactada y boquiabierta, realmente boquiabierta e impactada en Cataluña con el nivel de discriminación, acoso y fascismo contra el español en las escuelas catalanas. A Sánchez ha sido genial, por cierto, escucharle hablar hoy con esa voz profunda que pone en plan varón dandy sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, porque ha dicho atenta contra el normal funcionamiento de la justicia, que es fundamental en una democracia. ¿Tendrá cara dura el tipo? Sánchez está rabioso porque el PP de Casado, pese a Teo García Egea, que él negociaba sus cosillas para él mismo y sus amigos y amigas, y ahora el de Feijóo, pese a la bisoñez mostrada el año pasado con el Constitucional, resisten. Sánchez no quiere la renovación, quiere la ocupación con hooligans togados como el tal juez de Prada, o si pudiera con el prevaricador Baltasar Garzón, a la sazón pareja de Dolores Delgado. Imaginan ustedes las cosas que estamos viviendo ahora, pero con un Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo ocupado por magistrados tipo Conde, Pumpido, esos que salen por la Sexta. Por eso está rabioso Sánchez, porque se le ha atragantado el Poder Judicial y no puede ofrecerle su cabeza a los etarras y delincuentes golpistas que le acompañan en esta aventura. El tipo se ha permitido hoy también criticar al PP justo cuando el Consejo del Poder Judicial ha dejado claro que no se le ocurra al Parlamento llamar a ni un solo juez a declarar a una comisión del OFER, que no van a ir, ha dicho. Armengol, que es una roja sectaria y pancatalanista, como bien saben en Baleares, pese a esa aparente candidez que muestra, pero básicamente por sus dificultades para expresarse en español, por supuesto va a hacer lo que le diga el jefe, el macho alfa. Es otra gallinita socialista, como las de Podemos, dependientes del macho dominante. El choque de trenes institucional entre el Poder Judicial y el Legislativo es gravísimo, pero Sánchez está encantado, no se equivoquen, no le preocupa lo más mínimo, es lo que busca,
el deterioro y el desgaste de las instituciones como primer paso para deconstruir el régimen del 78. Lo que no pudo hacer Pablo Iglesias y la extrema izquierda porque ese espacio desde Zapatero estaba reservado para el PSOE. Ayer la familia real y del rey al completo, esta vez sí, visto el panorama político como va avanzando, pues aún pudieron celebrar el cumpleaños de la infanta Elena en España, aunque estos lo que buscan es que lo terminen celebrando en Suiza, junto al mediador salvadoreño, a donde, por cierto, señor Feijóo, también quiere mandarle Sánchez a usted, si Rueda pierde la mayoría absoluta en Galicia en febrero, cuídese, porque Moncloa va a convertir esas elecciones en un plebiscito no contra Sánchez, sino contra usted. Bienvenidos a La Antorcha. Y hoy en La Antorcha con Hugo Pereira. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí contigo, una semana muy intensa esta, la verdad, Desde luego, como todas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Pues encantada también y con la misma intensidad de semana que Hugo. Bueno, y en Barcelona, Hugo Pereira, Patricia Sanz, está Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de estar con este plantel, o sea, perfecto. Hoy has tenido al presidente del Gobierno de España, ahí en Barcelona, la TV3 volcada con la visita bilateral, etcétera, etcétera. Ahora entraremos en ello. Yo no sé si has visto tú, seguro que sí, Sergio, y seguro que Hugo y Patricia también, pero por si ustedes no lo han visto, vean la escenita, rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, termina Sánchez, se retira, él andando como siempre, ese gesto en el que dice, observar estos pasos que doy, que soy tan guapo, que rompo la Generalitat. Entonces, atentos a la funcionaria que sale detrás porque venía Aragonés. Muchísimas gracias y aprovecho para felicitarles las fiestas. Gracias. Sale la funcionaria como furtivamente, luego al tocar la bandera nacional tropieza, supongo porque le ha dado un calambrazo de independentismo. Sergio, tú primero en Barcelona, nos lo tomamos a la broma, pero claro, es la humillación constante, ¿no? Bueno, recordemos que en este mismo escenario, en el Palau de la Generalitat, el todopoderoso y magnificente señor Félix Bolaño le pidieron como si fuera un delincuente que dejara la consejera de presidencia. Le dijo, Félix, deja el móvil en la puerta o no entras. Y Félix dejó el móvil en la puerta para poder entrar, ahí mismo. Con lo cual las humillaciones de Esquerra Republicana a Sánchez y los suyos son constantes. Esta, por desgracia, no ha sido solamente a Sánchez, sino a toda España. Pero bueno, es la norma. El problema es que tenemos un gobierno que se deja. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece? Bueno, desde luego es una vergüenza absoluta, pero incluso si entramos en la entelequia, digamos, independentista y pensemos todos que Cataluña es un estado independiente y que España es otro estado y que fue una reunión bilateral, vamos, el discurso independentista, es que sería del todo inaudito que en una relación entre dos países ocurriera ese tipo de cosas. O sea, imaginamos que en una... claro, imaginamos que Pedro Sánchez va a Estados Unidos y está ahí al lado Joe Biden y sale Pedro Sánchez y va a una funcionaria de Joe Biden y le saca la bandera de España. Es decir, sería inaudito incluso en la entelequia independentista. O sea, yo no doy crédito, porque es que es un insulto, es una humillación absoluta, incluso hasta en la propia entelequia de que fueran dos estados independientes, ¿no? Pero yo lo veo de verdad con risas, que no se puede ver de otra forma. Por desgracia eso está ocurriendo y se creen que sinceramente son independientes. Lo que tú decías en el editorial, pasando revista a los Mossos de Escuadra. Es decir, es que parece un chiste. Parece un chiste. A mí me ha recordado la velocidad con la que la funcionaria ha quitado esta bandera, la misma con la que Míriam Nogueras la apartó, la española. También, además, yo estaba ese día allí en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, fue humillante. Un compañero le preguntó a esta señora que si es que le incomodaba. Aquí resulta ser al contrario, no obstante, no es la primera vez que vemos esta humillación a Pedro Sánchez. La vimos también, si todos nos acordamos, en Marruecos, cuando dieron la vuelta a la bandera de España, diciendo luego, alegando que había sido un error de protocolo. El protocolo está muy medido, y más cuando hay familia real, o más en este caso cuando va el presidente de España a una región española. No hay nada casualidad, pero desde luego, como decía Hugo, es que incluso en el mejor de los casos
de que ya existiese, ¿no?, esa Cataluña independiente, sería una absoluta falta de respeto, y probablemente hoy todos los noticiarios, todos los informativos hubiesen abierto con la retirada. Fijaos que el problema probablemente es que sea que el propio presidente Sánchez no tiene ningún respeto por la bandera nacional. Yo quiero que vean esta secuencia que les vamos a mostrar. Fue la última visita que hizo, verán las mascarillas durante la pandemia, el presidente del gobierno. Observen cómo doblaba el espinazo como un loco ante la señora. Y después vean lo que pasó hace pocos días. El 27 o 29 de noviembre fue la apertura de la legislatura ante los reyes, desfile militar, pasa la bandera nacional, los reyes por supuesto y todos inclinan la cabeza. En el gobierno no hace ni uno, salvo Marlaska y Margarita Robles, y por supuesto el macho alfa espatarrado, en plan, ya saben, con la cosa abierta. Claro, Sergio, es que este individuo no tiene ningún respeto por los símbolos nacionales porque no tiene conciencia de que es presidente del gobierno de España, porque si no, no admitiría ni esto ni nada, absolutamente, si supiera lo que representa, o si le importara un pimiento, algo, esto. Bueno, Pedro Sánchez no tiene ninguna querencia por España en el sentido de que solamente viendo el pacto en Pamplona, que ha cedido una alcaldía de una ciudad tan importante como Pamplona a los enemigos de España, como es el caso de Luna, a partir de ahí todo lo que tú quieras. Lo que ha hecho Pedro Sánchez estos 5 años ha sido negar que él es presidente de todos los españoles. Él es solo presidente de los fanáticos que le apoyan. Por lo tanto, ni respeto a la bandera, ni respeto al rey, porque recordemos que la ley de amnistía no solamente es un ataque contra la libertad, no solamente es un ataque contra la Constitución, también es una negación del magnífico discurso del 3 de octubre del 17 de Su Majestad, en el que dijo que a los catalanes que no estabais solos. Claro, si la amnistía hace que perdemos a los separatistas sus delitos porque nunca existieron, por lo tanto, ¿qué hizo el rey haciendo ese discurso? Ni bandera, ni rey, ni país, ni Constitución, ni nada. Pedro Sánchez no respeta ningún símbolo, por eso aguanta como presidente, porque el PNV, Bildu, Esquerra, Junts, aquellos partidos que no respetan a España, le ven como una garantía de su destrucción. Y ya, sí. Claro, no, iba a decir que es que no se puede competir contra una persona, Pedro Sánchez, que no tiene un tipo ni de principio, ni de escrúpulo, ni sigue su palabra, o un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. Es decir, no se puede competir con una persona así. Por eso se mantiene en el poder y consigue llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas y consigue todo. Pero ¿cómo no va a conseguir todo? Si es que le da exactamente igual pactar, incluso hasta con Junts, que es un partido, vamos, de derechas, no, lo siguiente. Y él decía, no, es que hay que hacer un muro a la derecha, pero estás pactando con la derecha, Pedro Sánchez. Es decir, es que está la incoherencia y la falta de principios que él resume en cambios de opinión. Es decir, que al final es que es imposible competir contra Sánchez, sinceramente. Yo creo que en un momento de absoluta mutación de la normalidad constitucional tal y como la conocemos, de esa injerencia sobre las normas que hace muchos años se dieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero que bueno, que a día de hoy siguen siendo válidas y son las leyes por las que nos regimos, está claro que se necesita una oposición muy fuerte y quizás mucho más fuerte que la derecha que estamos viendo actualmente, porque si la izquierda está dispuesta a saltarse la ley, esto de la bandera, en fin, lo hemos visto mucho últimamente, también lo vimos cuando la jura de la princesa Leonor, como la propia Armengol no dejó que se gritaran esos viva, que son tradición, es uso y costumbre española, cuando el príncipe heredero jura su cargo. En fin, si la derecha no reacciona, o lo que se entiende por derecha no reacciona, pues es normal, ¿no?, que Pedro Sánchez continúe. Y solo un último apunte: existen mecanismos en nuestra Constitución que van más allá de la normalidad y que bueno, comportan la entrada y el uso de los militares, pero bueno, también se contemplan en la Constitución. Y digo yo que ante este tipo de cuestiones, si el presidente del gobierno no respeta los símbolos de la nación, no respeta la propia autoridad que está representando, pues a lo mejor aquí el rey tendría que estar empezando a hacer algo. Claro, y hay que pensar además que efectivamente nada es casual. El PSOE dice que
el votar a favor de la admisión a trámite en el Congreso, de las propuestas de Sumar para retirar las injurias al rey, etcétera, etcétera, pues, o las injurias a la corona y a los símbolos nacionales, bueno, que ellos cuando llegue el momento votarán que no, pero claro, ¿qué valor tiene su palabra? Pero, ¿cómo sabemos que esto va a ser así? En cualquier caso, han hecho algo tan importante en términos legislativos como aceptar que se tome en consideración. Bueno, incluso el Partido Popular, si mal no recuerdo, presentó una proposición de ley de lealtad constitucional. Creo que para antes de las elecciones o por ahí hubo, ¿no? Por ahí ando, antes de verano. ¿Dónde queda todo eso? A lo mejor este 24 de diciembre el discurso, ¿no?, que estábamos recordando, pues debería recuperar la esencia, porque es el máximo representante del Estado en España, y si el presidente del Gobierno no respeta el Estado español, tendrá que hacerlo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Fíjate, Sergio, te voy a poner cómo ha sido la llegada, yo creo que lo habrás visto ya esta mañana, situados en el hoy. Tenemos, por tanto, a Sánchez, que se espatarra ante la bandera nacional, que le importa un pimiento a la bandera nacional, que perdía la cabeza ante la señora en la pandemia, claro, hoy ha hecho espinazo pero medio, o sea, una especie de centrismo entre mis pactos con Junts, pero que se me ha visto el plumero, claro, y entonces observa... Es una visita bilateral de estados para Fernández. Había, por cierto, escucharán de fondo, había un grupo de independentistas gritando contra Sánchez, pidiendo la independencia, diciendo que estos son unos flojos, estos de Junts y de Esquerra, y luego estaban los que decían lo de que te vote Chapote también, y en mitad de todo ese lío, pues ha aparecido el Bello. Sí, claro. Bueno, vamos, que esto no lo supera ni Biden en la Casa Blanca. Escucha, Sergio, que te iba a decir que, con todos los respetos a las instituciones, por supuesto, y a los Mossos de Escuadra y como cuerpo policial, pero una sugerencia es que le cambien un poco el uniforme de gala, porque en valenciano es digo lo de las taronches y los llauros, es decir, los que van recogiendo, bueno, no lo sé. El caso es que visita bilateral, ¿no?, en toda regla, ¿no?, con despliegue incluso de tropas. Yo le recordaría a Sánchez que estos señores que estaban ahí con sus tres, como tú bien has dicho, casi de campesinos en día de gala, son los que el día del golpe de Estado, que ahora por cierto va a amnistiar, contribuyeron y fueron cómplices de dicho golpe de Estado, porque recordemos que en los colegios electorales, o lo que los separatistas llamaron colegios electorales, la gente entró porque los Mossos de Escuadra lo permitieron, y en muchos casos, y hay muchos vídeos que lo atestiguan, estaban instalando con los separatistas que estaban con las urnas, con lo cual esta guardia de gala golpista es la misma que intentó romper el país. Lo digo más que nada para que Sánchez, si no se acuerda, recordárselo. Eso de entrada. Después, por supuesto, lo que ha hecho Esquerra Republicana es intentar hacer ver lo que es una auténtica estupidez. O sea, por supuesto no es una visita bilateral, porque Esquerra Republicana fue sido la primera que no tuvo las narices suficientes cuando dieron el golpe de Estado de ir más allá, por suerte, con lo cual, cuando los separatistas les acusan a estos de blandos, realmente lo fueron, porque realmente están gobernando una autonomía. Cuando ellos vendieron la moto de que en 2 años, y recordemos la famosa frase de Rufián, de que 18 meses en el Congreso y luego me iré a la Cataluña independiente. Por lo tanto, ellos están gestando una autonomía. Es como Urkullu, es como cualquier otro presidente de comunidad autónoma, nada más y punto. Por mucho que retiren banderas nacionales, que retiren la bandera de España, por mucho que monten guardias de gala con trajes horteras, lo que quieran es lo que es. Solo tiene una importancia Esquerra Republicana, que Sánchez les está dando el dinero que necesitan para seguir construyendo lo que ellos llaman su nación. Si Sánchez se decidiera de una vez a gobernar con un partido decente e intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular,
o con Vox, pero bueno, con Vox lo veo más complicado, y dejara de regar a esta gente, a los de Esquerra Republicana, esto no sería nada, porque no son nada. Estaban como estaban. Lo que pasa es que les cayeron 12 años de cárcel, luego vino a salvarles. Eso es lo único que les preocupó. Como el día que le aplicamos el 155, ¿te acuerdas la foto aquella? Creo que era de Turull. Aquí estoy a las 8 de la mañana en mi despacho, y luego salió como una rata con el rabo entre las piernas del despacho y nunca más se supo de él, hasta que lo trincaron, claro, que es lo que corresponde. Pero claro, la terminología ha sido importante, porque luego ha venido la comparecencia del presidente Sánchez. Él ha hablado con naturalidad del conflicto, claro, del Estado español. Él no hablaba de España, hablaba del Estado español. Es la concesión permanente, para que estén contentos. Bueno, la concesión permanente y también la claudicación ante el independentismo. Hay que recordar que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular pidieron que se convocara una conferencia de presidentes, y ¿qué dijo Pedro Sánchez? No. Y hoy que estamos viendo, pues efectivamente que, digamos, le sigue el juego ante una visita de Estado, como se creen los independentistas que ha ocurrido hoy en Cataluña. Entonces, aquí evidentemente, claramente hay comunidades autónomas de primera, sobre todo la de Cataluña, que es de la que depende evidentemente la continuidad de Pedro Sánchez en la Móncloa, concretamente de los independentistas, y más concretamente, como hemos visto, de Pere Aragonés. Evidentemente depende de ellos su continuidad en la Móncloa, y luego hay las otras comunidades de segunda, que son, en este caso, las gobernadas por el Partido Popular, que, insisto, han pedido no en una, sino en varias ocasiones la conferencia de presidentes, y hasta ahora no hemos tenido una conferencia de presidentes. Y sin embargo, cuando sí se reúnen todos, como sucedió recientemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora Montero decidió que sus votos valían más que el resto de comunidades autónomas, en este caso, porque así el pueblo lo ha decidido, gobernadas por el Partido Popular, y, por ejemplo, rechazó un fondo de compensación que dimos desde OK Diario en exclusiva, propuesto por la región de Murcia, pero no solo para ellos, sino para toda España. Un fondo que, por cierto, a diferencia del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, que ahora, ¿no?, dice Pedro Sánchez que tanto a Cataluña, lo ha dicho hoy también en esta rueda de prensa, le puede llegar a condonar el Estado español un 20%, y todas las demás regiones que se quieran unir también pueden hacerlo, pues el otro fondo no comportaba un interés, ¿no?, como sí tiene el FLA. Oiga, si de verdad se quieren ir de España, que paguen lo que deben, lo que el Estado español les ha dejado, y que vean a ver si pueden continuar, porque por lo pronto la Unión Europea no les iba a reconocer como Estado. Es decir, todo esto es una pantomima política para que gente que no cree en el Estado español viva del Estado español a sueldo del Parlamento. Y a mí, si me permites rápidamente, lo que más me preocupa es lo que dijo antes de Pedro Sánchez, antes de la reunión con Pere Aragonés, que dijo en una entrevista en RAC1, creo que fue, sí, dijo: el referéndum de autodeterminación no es el siguiente paso porque es inconstitucional. Me preocupa porque fue lo mismo que dijo con la amnistía, recordemos. Sí, lo ha dicho exactamente lo mismo que dijo esta mañana sobre el referéndum de autodeterminación, lo dijo hasta el 23, antes del 23 de julio, de las elecciones generales, exactamente lo mismo sobre la amnistía, con lo cual decían que era inconstitucional. Entonces me preocupa. Bueno, valor absolutamente cero. Claro, este tema, por ejemplo, que plantea Patricia de la deuda, y lo ha recordado, el 20%. Claro, no es lo mismo Cataluña, que nos debe a todos. Cuando decimos el Estado, es que nos deben a usted, a mí, a Patricia, a Hugo, a Sergio, que nos están robando, que nos están robando los catalanes, el independentismo catalán está robando el dinero. Claro, no es lo mismo deber 100 y que te perdonen 20, que no deber nada o deber 1 porque has hecho bien las cosas y que te perdonen el 20%. Claro, tiene truco hasta en el lenguaje, ¿no? Y es dinero que nos deben a todos. Pero claro, Sergio, decía Patricia, efectivamente, pues el tema del Consejo de Política Fiscal y Financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, es un robo constante, quiero decir, es constantemente nosotros a la defensiva y ellos al ataque, pidiendo pasta, lo que haga falta, el ingreso mínimo vital han sacado hoy, etcétera, etcétera. Y yo no sé si tú te lo crees o no, al hilo de lo que decía Hugo, porque claro, lo que se está planteando es que Sánchez les va a plantear: venga, no hagamos referéndum, pero os hago un concierto a la vasca, un concierto catalán. ¿Tú lo ves eso? Es que el concierto a la vasca tiene un problema. Eso España no lo puede aguantar económicamente. No puede, o sea, por mucho que quieran saquear a Madrid, como ya están saqueando a Madrid, recordemos que la Comunidad Autónoma de Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común. Si Cataluña tuviera un concierto como el vasco, la economía española no lo podría resistir. No lo podría resistir. O sea, si estamos hablando de que ahora mismo
lo que el separatismo catalán está expoliando al resto de españoles, pues significa que hay peores ambulatorios en Castilla y León, peores servicios en Andalucía, pues por supuesto ya en Extremadura no hay tren ni habrá unas buenas comunicaciones. Si eso se cronificara con un cupo, una especie de cupo concierto a la vasca en Cataluña, acaba el tema interregional del todo, por lo cual yo creo que Sánchez lo puede meter y puede estar, digamos, dándole vueltas, pero el problema es que no va a poder luego satisfacer, no va a poder pagar, porque luego hay que tener en cuenta que el PSOE querrá ganar alguna elección en alguna comunidad que no sea Cataluña, y no va a poder ganarla si saquea aún más al resto de españoles. Insisto, por mucho que quieran apretar a Madrid, que es lo que están haciendo, la táctica ahora de Sánchez es apretar a Madrid a nivel impositivo para intentar, a partir de ordeñar esa vaca, intentar mantener su estructura clientelar, si en un cupo catalán sería terrorífico. Insisto, yo creo de hecho, es que claro, sería letal. Además, Sergio, como dices, es que Cataluña es una de las que actualmente, regiones que más aporta, junto con Madrid, junto con otras comunidades autónomas. Por tanto, si ella sale de la ecuación, es que se acaba esto de el territorio común, ¿no?, a efectos de recaudación fiscal. Es absolutamente inviable, pero nos están intentando hacer creer que Cataluña sí tiene una serie de derechos forales reconocidos, como dicta la Constitución y como Roca Junyent luchó en su época, ¿no?, cuando se escribió la Carta Magna, por lo que son las vascongadas. Pero claro, es que Cataluña no forma parte de eso, es también inconstitucional. A mí lo que me preocupa de todo esto que está pasando, los ataques a los símbolos, la creencia de que si Cataluña debe ser la más perdonada porque es la que más aporta, todo este tipo de argumentos son una forma gradual de convertirnos de la antigua democracia a otra cosa totalmente distinta. Y ojo, que los ministros de Finanzas de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para poner en marcha todas las reglas fiscales de nuevo, el plan de estabilidad de nuevo, para endurecer, para abrocharnos el cinturón, ¿no?, para que nuestra audiencia nos entienda. Es decir, eso, y ya está el acuerdo encima de la mesa, y el acuerdo sigue manteniendo ese 3% máximo de déficit y 60% máximo de deuda. Efectivamente, dan pues 4 años y si hasta prorrogar a 7 años para que se pongan en marcha todas las reglas fiscales y todo el plan de ajustes en los Estados miembros, pero ya está aquí, es decir, el plan de estabilidad ya está aquí. Y Pedro Sánchez el otro día acaba de aprobar, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el techo de gasto histórico, es decir, donde más pasta se va a gastar, ¿no? Entonces, a mí... Y 2.000 millones para invertir en Telefónica. Claro, efectivamente. Cuando todavía no alcanza el 60% de deuda, como has indicado. Efectivamente, entonces estamos en un momento en donde la Unión Europea nos está exigiendo a España y al resto de Estados miembros apretarse al cinturón, rebajar ese gasto superfluo, equilibrar las cuentas, y Pedro Sánchez, el gobierno, está haciendo todo lo contrario, más techo de gasto, de concesiones fiscales a independentistas, etcétera. Pasa una cosa, señor, el 2024, que estoy de acuerdo con vosotros, realmente debíamos estar ajustando el cinturón por las exigencias de Europa, y es año electoral en Cataluña. Es que hay elecciones en enero, de mucho tardar. Con lo cual, Aragonés y Junts no van a permitir que se recorte, porque cada céntimo que se recorta para Cataluña significaría perder votos, con lo cual Sánchez está pilladísimo, y el 2024 va a ser un año terrorífico desde el punto de vista de déficit, porque al final se va a disparar. Lo que se pacte ahora no significa que en enero, en febrero, en marzo, o en abril o en mayo no se amplíe. El separativo va a estar continuamente durante el 24 pidiendo dinero, y Sánchez, por desgracia, se lo va a dar. El problema es que las consecuencias de todo esto, probablemente vamos a ver, para que los espectadores nos entiendan, ¿no? ¿Qué pasa si España no cumple con las reglas fiscales en los próximos ejercicios? Como ha indicado Hugo, pues que al final, por las reglas de la Unión Europea, que no existen de ahora, sino desde hace años, incurrimos en lo que se conoce como un procedimiento de déficit excesivo. Y eso, bueno, puede comportar una multa, es decir, más dinero para pagar para España, pero también puede comportar la expulsión de España de la Unión Europea, que entendemos que no va a suceder porque, no por turismo, pero por la situación estratégica que tiene España geográficamente. A Europa no le conviene deshacerse de España, ¿no? Pero que todo esto comporta consecuencias, y probablemente no las va a pagar Pedro Sánchez, porque a lo mejor las vemos en 4 años. Y el cuarto paquete de fondos europeos, que esto no es moco de pavo, que son 10.000 millones de euros. Es decir, el cuarto paquete de fondos europeos, que eso sí que no es descabellado pensar que nos pongan multas y nos digan, oye, pues no son 10.000 millones de euros y son igual menos. Es decir, eso no es descabellado pensarlo. Además, la Unión Europea dijo que va a poner la lupa, ahora más si cabe, después de que la pandemia hubiera pasado, etcétera, más si cabe en qué y en dónde se están gastando los fondos europeos. Y de hecho, a colación de lo que estás diciendo, hoy mismo el Banco de España ha dado a conocer qué está sucediendo con los fondos europeos en las empresas españolas
española si de verdad están llegando. Y ahora, qué curioso que la mala gestión de Pedro Sánchez está evitando que los fondos europeos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que no nos olvidemos, son el 70-80% del grueso del tejido empresarial. Es decir, que el Banco de España hoy, casi al finalizar el año, ha dado un tirón de orejas a Sánchez y le ha dicho, oiga, que el dinero europeo, por su mala gestión, está llegando a los del IBEX, no a los pequeñitos, que son los que lo necesitan. Pero él lo ve todo esto como una chequera, es como esta gente que piensa que es suyo el dinero. Hay que pensar que de todos modos, en el cronograma de Sánchez y en el calendario de Sánchez, todo esto que contáis no aplicaría de facto hasta el año que viene, y de aquí al año que viene pues hay unas elecciones, me refiero hasta el año 25 probablemente, porque a los presupuestos de ahora, que son los del 24, no van a aplicar todavía, y es cuando llegan las elecciones europeas y veremos el qué hace, y etcétera, etcétera. Y cuando llegue ese momento, pues Dios dirá. Mientras tanto, lo que va a tirar es de chequera a base de ampliaciones del puerto de Valencia, que hasta hace 2 días Chimo Puig no quería, o de intentar comprar a los consejeros autonómicos y a los varones del PP con esto de la promesa de la deuda, que es muy tentador, a ver si rompen la unidad de acción con Feijóo y aíslan al facha de Feijóo allí bunkerizado en Génova, ¿no? Ahora que Feijóo no quiere, bueno, pues han aprendido a tener un poquito de cuidado con este señor. Mañana, por cierto, tenemos algo que esperar de la reunión esta, bueno, lo del artículo 49, que es un anacronismo, eso de los disminuidos, esa expresión de los disminuidos, y poco más, ¿no? Que además es la excusa para intentar modificar otros muchos aspectos relevantes de la Constitución. Esto ya lo planteaban hace 2 años y medio, es decir, es una vieja demanda con la que se puede llegar a sortear las mayorías para modificar cosas que en verdad requerirían el procedimiento agravado que dice la Constitución. Lo de los disminuidos le da igual, es decir, que no es porque el Partido Popular no quiera cambiar eso, es que si permite modificar ese artículo, da pie a entrada a modificar otros tantos. Mira, esta mañana estuve con Feijóo, una conversación informal que tuvo con periodistas en Génova, y lo que dijo es 3 cosas claras. Uno, en cuanto al CGPJ, no hay marcha atrás, es decir, es renovación del CGPJ al mismo tiempo que cambiar la ley del Poder Judicial. Eso Pedro Sánchez no lo va a aceptar, como es evidente, con lo cual no va a haber pacto en ese sentido. Luego, la otra cuestión fundamental, financiación autonómica, que es lo que le pide Pedro Sánchez. Preguntó Feijóo, ¿financiación autonómica qué? Si no tengo ningún tipo de propuesta. Es decir, lo único que se sabe es que Pedro Sánchez quiere reformar el tema de la financiación autonómica, pero ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el orden del día? El PP lo que piensan es que no quiere hacerlo exacto, lo que quiera Aragonés. Quiere la foto. Y luego, lo que quiere es comprar ahora, no le interesa renovar el sistema, porque es una cosa muy compleja, y lo que quiere es, entre tanto, a ver si Murcia, Valencia, La Rioja, pues se dejan comprar con un dinerillo. Y luego el artículo 49, pues es la única posibilidad que hay, yo creo, que de algún tipo de acuerdo, y básicamente sería pues retomar esas conversaciones que ya tuvieron a finales en el mes de mayo, ¿no? Antes de que se convocaran las elecciones generales. Eso sí, lo que le va a pedir es garantías de que el PSOE no acepte, no apruebe o no apoye ningún tipo de enmienda que el resto de grupos parlamentarios pues puedan poner en la propia frase tuya está la trampa, porque pedirle al PSOE garantías es como pedirle penas al olmo, con lo cual da exactamente igual. Pero claro, Sergio, volvemos al hoy, ¿no? Y aparte de la pasta, el ingreso mínimo vital y todo esto, y el concierto y estas cosas, vamos a aprobar una ley de plurilingüismo. Y claro, para defender el catalán, claro, y lo hacen en la misma semana que ha estado una comisión de eurodiputados y que han salido, Sergio, ¿verdad?, espantados de lo que han visto, empezando por sindicalistas del sindicato mayoritario de la educación, aparte de la propia consejera o de instituciones, diciendo, no, es que nosotros, la ley, en lo que diga el Supremo, nos importa un bledo, porque aquí lo que importa es la voluntad popular, que por supuesto se arrogan ellos, deciden ellos cuál es la voluntad popular mayoritaria, ¿no? La ley de plurilingüismo, esto sería para defender en todo caso el español en Cataluña, ¿no, Sergio? Sí, pero han conseguido una importante victoria propagandística, como tú bien has dicho, la semana en la que eurodiputados han podido comprobar in situ lo trágico de la escuela catalana, como los padres, y recordemos la escena del padre Canet llorando delante de los eurodiputados, narran sus tragedias, porque hay muchos padres que han tenido que luchar y han sido machacados, sus hijos machacados por el separatismo, simplemente por pedir un 25% de docencia en español, cuando hay mucha gente que está viviendo esa tragedia. Esa misma semana, ahora pues medios nos están vendiendo la moto de que de que hemos conseguido de Sánchez un acuerdo para respetar en toda España, ya no solamente en Cataluña, sino que podremos ampliar el uso del catalán en todas partes. Insisto, en la misma semana en la que ha quedado en evidencia que en escuelas como las que estamos viendo ahora en las imágenes no se respeta el español.
Porque el problema no solo es que se respete, es el linchamiento continuo. Estos sindicatos, como tú bien has dicho, que no son sindicatos, son auténticos comisarios políticos, lingüísticos, que se dedican a machacar a los chavales, es realmente, que en un país democrático pasen estas cosas, es realmente terrible. Fíjate que además, entre las consecuencias que sabemos, y se lo cuento a ustedes, yo les recomiendo este fin de semana que vean OK Diario una entrevista que hemos hecho a Maite Pagazaurtundúa, que ha estado como eurodiputada de Ciudadanos acompañando a la comisión, porque no tiene desperdicio. Y además, en el caso de lo de ETA, de lo de Bildu, el recuerdo que hace de las palabras proféticas de su madre hace 10 años con aquello de Apache López de haréis cosas que nos helarán la sangre, ¿no? Que poco descansan nuestros muertos, creo que fue la frase. Les recomiendo la entrevista porque no tiene desperdicio, pero fíjate, algunas de las cosas que sabemos de lo que han descubierto estos señores de eurodiputados, claro, que han flipado. De los 2.422, por lo que sabemos, ellos tienen 3 meses para establecer una serie de conclusiones, pero ¿saben? De los 2.400, han podido comprobar que de los 2.422 colegios dependientes de la Generalitat, la lengua vehicular es el catalán en el 100%. En el 100%. Las páginas web están todas en catalán, ninguna en español. Algunas aparecen en catalán o en inglés, no sé, suajili o yo qué sé. Y que, por supuesto, las comunicaciones a las familias y las comunicaciones escolares se hacen todas en catalán. Claro, la misma semana que estos señores estonios y tal han descubierto esto, y el sufrimiento enorme de familias, no solo como la de Canet, sino de tantos otros que han desfilado y han pasado por esa situación, pues es un insulto, ¿no? Que esto salga con la ley de plurilingüismo esta, o como se llame. Vicente, te recuerdo, mira, yo publiqué hace un par de años un libro con Antonio Jimeno, que es el presidente de un sindicato de profesores, que se llamaba el libro El adoctrinamiento escolar en Cataluña, en el cual ya no solamente pasaban las cosas que tú cuentas, es que y hay algún instituto que tiene esteladas en la puerta, que tiene los amarillos, que tiene los talones de anuncio dibujitos separatistas. Recordemos aquel trágico episodio de aquella niña de Tarrasa que se le ocurrió pintar una bandera de España en un ejercicio escolar y la profesora le pegó un guantazo. Y por cierto, la profesora acabó indemne. Recordemos los episodios después del 1 de octubre en el colegio que está al lado de una comandancia de la Guardia Civil de San Pedro de la Barca, el cual se hizo llorar a los niños con profesores señalando la profesión, según ellos, como poco digna de sus padres porque pegaron el 1 de octubre. Esas cosas pasan en Cataluña y siguen pasando. El problema del de Canet y otros padres que han sufrido en sus carnes el escarnio por parte del separatismo ya no solamente viene por los profesores y no solamente viene por la Generalitat, también viene por las AMPAs, porque hay asociaciones y padres y madres de alumnos que las domina el separatismo. Y si uno en el programa 2000 de Puyol, recordamos aquella hoja de ruta del separatismo que se hizo en los años 80, ponía muy claro hace 40 años que había que ocupar las AMPAs, y las han ocupado, y ejercen de elemento de linchamiento a los padres, con lo cual la plataforma Somescola, que es una plataforma que ha vendido TV3 y todos los medios catalanistas, que era una plataforma de docentes y de padres preocupados por los alumnos, es una plataforma que está dominada por Sport, Omnium, la ANC y Plataforma por la Llengua, y se vende como una plataforma escolar. Esto es lo que tenemos en Cataluña hoy en día. Lo que han visto los eurodiputados solo es la punta del iceberg. Sí. Si escarbaran un poquito más, en vez de 2 días, hubiera estado una semana o 2 semanas, se habrían organizado aún más. Es verdad que la presidenta Astoria dijo, me basta lo que he visto, o escuchar a la representante esta, Yolanda, no sé qué, no me acuerdo el apellido ahora mismo, del sindicato mayoritario, diciendo esta especie de justicia popular, diciendo, bueno, no es que nosotros las sentencias no nos importan, nosotros actuamos en función de la mayoría, que es puro fascismo, es puro nazismo, es pura supremacía étnica. Además, claro, dicen, oiga, aquí les han pillado casi en Navidad, y preguntaban, ¿aquí no cantan villancicos en español? Y no, todos los colegios los cantan en catalán. Es que es... Bueno. Recordemos, yo en catalán me hincho de publicar cada año, este momento no fui a ninguno, pero cada año hemos publicado escenitas de colegios en la cual no solamente que se cantan villancicos con la estelada de fondo o el lazo amarillo de fondo. Cada año
Cada año es cada año. Hasta el año pasado también. No hemos detectado ninguno, pero ya lo encontraremos. Cada año se cantan villancicos con esteladitas detrás. Es que el adoctrinamiento llega a todas partes, hasta los comedores. Recordemos que Plataforma por la Lengua, que es una de las entidades muy subvencionadas hasta por los socialistas, se dedicó a hacer un estudio en el cual metió a gente en los patios y sin avisar a los padres ni a los profesores, espiaban, insisto en la palabra espiar, en qué lengua hablaban los niños en los patios. Sí, que es exactamente la misma asociación que exportó después a mi tierra, a Valencia, supongo que para soltarle una pasta, Chimo Puig, que en paz descanse. Claro, esto es lo que hay. Bueno, es una preocupación que hagan política con un idioma. Es decir, algo tan... una riqueza cultural que es tener dos lenguas o saber hablar dos lenguas, ser bilingüe, ¿no? Dos lenguas de forma suelta y de forma independiente una de la otra, como yo como gallego, pues que soy bilingüe, sé hablar gallego y español, cuando me sale a mí las narices uso una y cuando me salen las narices uso la otra, pues es una pena que de una riqueza pues hagan política. Y no solamente hagan política, sino que señalen, que vigilen lo que está contando Sergio Fidalgo, ¿no? Que señalen, que vigilen quién habla, por qué habla la otra lengua, por qué usa el español y no el catalán. Es decir, es una pena, sinceramente, que los nacionalistas, y aquí se ve, ¿no?, la base moral de los nacionalistas, pues que hagan política de una riqueza cultural como es saber hablar dos lenguas. Y ante todo esto es ante lo que se ha humillado Patricia a este señor. Cuando este señor, nosotros nos reímos porque la parafernalia es ridícula, pero hace así ante la bandera catalana y le regala a Aragonés. Claro. De lo que estamos hablando es de todo esto y del sufrimiento enorme de muchísimas familias que les decían, por cierto, les decían, ¿por qué ustedes no hacen los planes en español? Es decir, no, por si los niños se van del colegio. Claro, el problema es que los niños se van del colegio porque los padres piden que los niños aprendan en español y como pasan de ellos, se tienen que ir a otro colegio y buscarse la vida. Pero ante esto es ante lo que, ya hablando en serio, se humilla Pedro Sánchez. Yo lo primero es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha indicado Hugo. En España tenemos la suerte de tener varias lenguas, todas ellas tienen que ser protegidas, también lo dice nuestra ley, pero también lo dice el sentido común, ¿no? Es siempre riqueza cultural saber más cosas. En el momento en que se intenta imponer una es cuando pierde valor. Claro. De hecho, es curioso cómo mientras en Cataluña está sucediendo eso, en la Comunidad de Madrid, lo hemos conocido, creo que ha sido hoy, Ayuso ha dicho lo contrario, oiga, que hay asignaturas troncales en las que los menores están dejando de conocer esa terminología en castellano, en español. ¿Por qué no volvemos a que se den en español? No sin retirar absolutamente el inglés, pero que lo primordial, ¿no?, que las cuestiones tan importantes como por ejemplo puede ser la historia de España, pues se den en español. Todo es compatible, ¿no? Yo creo que los primeros perjudicados son precisamente los ciudadanos de estas regiones que se condenan a no poder salir de su comunidad autónoma en un futuro. Bueno, lo estamos viendo, perdóname, porque Sergio, claro, cuando salió el informe PISA y salieron los desastrosos resultados de Cataluña, como son unos racistas, lo primero que le salió a la consejera de Educación es decir, es que, claro, esto nos pasa porque hay muchos inmigrantes en la escuela. Sí, tremendo. No sabía que en las escuelas había que distinguir al alumnado entre inmigrante y no inmigrante, y no sé si al hablar de inmigrantes ella piensa, no solo piensa en norteafricanos, sino piensa en españoles también, ¿no? Es que son unos racistas. A ver, que son unos xenófobos y unos supremacistas, no hace falta que lo expliquemos a esas alturas porque forma parte del separatismo catalán. Recordemos los continuos comentarios de gente como Canadell o como Núria Ponsatí durante la pandemia, en la que trataban con un desprecio evidente a Madrid y dijeron frases como del tipo de Madrid al cielo, España es paro y muerte, ese tipo de cosas. O sea, ellos desprecian todo lo que no es separatista, se les ve mucho el plumero. Y puesto como son especialistas en echar la culpa a todo el mundo de sus propios errores, de quién era la culpa de que ellos hayan gastado la pasta, primero en otras cosas que no es la educación, y segundo en crear un sistema educativo basado en usar una lengua que no es la de la mayoría. Si tú enseñas a la gente en una lengua que no es tu lengua materna, obviamente el resultado no va a ser el mismo. El inmigrante puedes poner, como tú has dicho, a gente que viene de fuera, a catalanes no separatistas, o lo que ellos quieran. A todo el mundo menos ellos. Bueno, oye, una pregunta, ¿tú juegas a la lotería o qué? ¿Juegas mañana o qué? ¿Algo? Hombre, claro, algo tocará. Algo tocará, lo que pasa es que a partir del año que viene el 20% se lo lleva a la hacienda de Aragonés y no de Sánchez. En breve. Te digo que el 20% del premio se lo va a llevar Aragonés.
¿no? Ostras, pues habrá que... Ostras, te lo has pensado ahora. Esto no habías caído, ¿eh? Oye, con el 80% Ahora a devolver la lotería comprada. Bueno, Sergio, Que no toque. feliz Navidad y que haya mucha suerte mañana en el Feliz sorteo. Navidad, Un abrazo gracias. fuerte. ¿Vosotros jugáis a la lotería o qué? A ver, yo al final compré, porque al final uno te ofrece, el otro también, Ya. porque, bueno, pues al final tienes ahí, te juntan ahí ciertos décimos, ¿no?, de lotería, pero con cero esperanzas, como con la reunión de Pedro Sánchez Feijóo, cero esperanzas. Eso sí que es una lotería, lo de mañana. ¿Tú juegas o qué? Sí, algunos también, pero creo que tengo muchas terminaciones iguales, así que mis probabilidades son aún menores. Con lo cual, además, lotería, por cierto, es lo que piensan en Moncloa, que puede ser lo de las elecciones gallegas. Señor Feijóo, cuidadito porque lo van a convertir, está ya previsto, en un plebiscito sobre usted, no sobre el presidente del gobierno, sino sobre usted y sobre su sucesor, a ver si lo debilitan, y entre eso y compran algún alcalde, algún varón del PP, alguna ampliación de un puerto y tal, y ahora una reunión de consejeros autonómicos con el ministro este desconocido Planas, y nos hacemos una foto para que parezca que usted es un facha ahí bunkerizado en Génova. Así que suerte en la lotería de mañana, señor Feijóo, y en las elecciones gallegas. Hugo, y sí. Sí, no, lo que quería decir rápidamente es que, a ver, el momento estratégico es este, y hizo bien Alfonso Rueda en adelantar las elecciones, el PSOE está cuestionado a nivel nacional por todas las decisiones de los independentistas, etcétera, con lo cual el momento estratégico, desde luego, era este, cuanto antes mejor. Pero sí es cierto que las elecciones en Galicia, y yo lo testigo como gallego, se miden sobre todo con temas regionales, es decir, históricamente las campañas electorales en Galicia no salen a, digamos, fundamentalmente temas nacionales, sino que son temas más bien regionales, ¿no? Con lo cual, las encuestas dicen en Galicia que va a seguir el PP manteniendo la mayoría absoluta, parece que no hay riesgo de que la pierda, pero todo puede ocurrir, Pero a Sánchez le han dicho que puede romper la mayoría. Claro, exacto, y aunque gane el Partido Popular, pero si pierde la mayoría absoluta, eso es sinónimo de que BNG, PSDG, digamos ANOVA, los de Podemos, Sumar o como se presenten, es decir, puede llegar a forjarse un gobierno que no sea bipartito como el que ya hubo, por cierto, en Galicia entre el 2005 y el 2009, que fue un auténtico desastre, no, puede haber un cuatripartito o un quincupartito, como se llame. Es decir, es muy peligroso que el Partido Popular pierda mayoría absoluta porque es sinónimo absolutamente de que el BNG se haga, digamos, con el gobierno junto al resto, como decía, de partidos políticos que conforman el bloque de la izquierda. Y en ese momento, además, y en la campaña veremos partiéndose a Sánchez el espinazo ante la bandera gallega si es necesario o ante la que haga falta. Gracias a los dos y feliz Navidad. Gracias. Y gracias también a ustedes, feliz Navidad, y nos vemos ya el año que viene calentito con las gallegas, las europeas, las vascas, las catalanas. Y a lo mejor las generales, Vicente. Y a lo mejor dice Patricia que las generales. Cuidado que ella está en el mundo hasta dentro de un año no se pueden convocar. Ojalá. En teoría. Claro, pues es la Constitución española. Pero bueno, gracias a todos.